Se llamaba Amalia. Sin embargo, a pesar de ese nombre amable, era una de las campesinas más toscas de las arroceras cuando se presentó en nuestra casa ofreciéndose como sirvienta. Se había puesto zapatos para la solemnidad de la ocasión, pero tan pronto como vio el suelo brillante de nuestro gabinete, quedó asombrada y se agachó como para quitárselos. Se necesitó mucho para persuadirla de entrar con los zapatos puestos tal como estaba. Sin embargo, no era tímida ni salvaje como suelen ser las campesinas. Simplemente le parecía una falta de respeto poner en nuestro suelo los zapatos que había arrastrado durante una larga caminata por el polvo de la carretera principal desde Momo hasta Novara. Ignoraba todos los elementos de la civilización, y en su cortesía instintiva como persona buena, inventaba una civilización a su manera, que resultaba grotesca, aunque en última instancia quizás valía tanto como la nuestra. De hecho, en China se quitan los zapatos antes de entrar en las casas. Es cuestión de costumbres. En toda la persona de Amalia se veían las huellas de la vida y el trabajo en los arrozales. Tenía 27 años, pero aparentaba 40. Su rostro estaba lleno de arrugas. El pelo, espeso en la frente, era tan escaso en el cráneo que entre las mechones, tirados en la unión, se veía la piel blanca elevándose. Llevaba el peinado de nuestra región, y como todas las campesinas a las que ese peso enorme en la cabeza las vuelve calvas antes de tiempo, suplía la falta de cabello con 2 gruesas trenzas de algodón enrolladas alrededor de un aro de alambre cubierto de tela, y en ellas clavaba los grandes pasadores de falso plata. Sobre el pelo escaso, ese edificio no encontraba suficiente apoyo y le balanceaba detrás de la cabeza. Le faltaban varios dientes, y a través de esos huecos las heces salían silbando. Pero de estos detalles sobre su figura, Amalia no se preocupaba en lo más mínimo. Era fuerte y saludable. Sabía que tenía 27 años. ¿A ella qué le importaba demostrar algo más? Le preguntamos si sabía cocinar. Respondió: no, apenas sé hacer la sopa a nuestra manera de campesinos, y freír las papas y los frijoles, pero tengo buena voluntad, aprenderé rápido. ¿Y sabes planchar? Tampoco, nosotros no planchamos nada, pero también podré aprender eso. No tengan miedo, no me falta comprensión, entiendo de inmediato lo que me enseñan. Mi padre preguntó: ¿y para obtener información, a quién debo dirigirme? Si quiere ir a Momo, pregunte en la granja Pometa, donde trabajé durante 13 años. Pero por lealtad, puede ponerme en oro. Mire, que un cuarto, que es un cuarto, no lo tocaría. Le hicimos otras preguntas, a las que respondió con seguridad sin jactarse nunca. Nos gustó mucho y le propusimos que viniera con nosotros por un mes como prueba. Aceptó, pero no con la prontitud y el entusiasmo que sus respuestas anteriores y sus modales expansivos nos habían hecho esperar. Le pregunté: ¿no estás contenta? Oh, contenta lo estoy seguro. Y dudaba siempre. Añadí para animarla: solo somos 2 para servir, papá y yo. Aunque fueran 12, el trabajo no me da miedo. Permaneció titubeante, luego agregó rápidamente como para agarrar la decisión antes de que se escapara: aquí está, es mejor que se lo diga directamente. Soy una chica honesta, no busco pasear, no me pierdo con los jóvenes, sigo recto por mi camino. Pero sin embargo, ¿para qué esconderlo? Conozco un soldado. Había pronunciado soldado. Luego dejó escapar un gran suspiro, como diciendo: está hecho.
Este soldado oscureció de inmediato la frente de mi padre con la sombra de sus plumas, quien dijo moviendo la cabeza: me temo que no haremos nada. Cada vez que salgan tendrán al soldado alrededor. Amalia suspiró melancólicamente. Oh, esto no es posible. El rey lo envió a Sicilia. Mi padre, que era un viejo piamontés, devoto a la monarquía y a la casa de Saboya, aprobó vivamente esa disposición del rey, y Amalia, al verlo sonreír, recuperó la confianza. También él trabajaba en Pometa, pero antes no era un soldado. Comenzamos a hablarnos desde la ventana de la cocina que daba al huerto, porque él era horticultor. Y qué buen joven. Si lo viera, señor amo, alto como usted, y más recto que usted, porque ese es joven y usted no. Pobre hombre. Pero sabíamos que debía ir al ejército, y nos prometimos esperarnos hasta que él terminara su tiempo. Han pasado 4 años desde que anda por Sicilia, y yo, mientras tanto, sirvo para ahorrar un poco de dinero. Luego, después de 3 años más, regresará con su licencia resuelta y nos casaremos. Desde que el soldado estaba a salvo, al otro lado del mar, mi padre admitió a Amalia por 1 mes de prueba, después del cual ella continuó sirviendo sin que nadie planteara la mejor objeción. Era una mujer activa, inteligente, limpia y siempre alegre. Hablaba de nuestra casa, hablaba en plural, nombrando colectivamente a ella misma y a los dueños. Hacía un mundo de bienvenidas a los visitantes que venían e indagaba sobre su salud como si fueran sus amigos. Pero en una familia sencilla como la nuestra, estas familiaridades se podían perdonar. Aprendía todo con mucha facilidad y encontraba tiempo para cocinar, planchar, mantener la casa en orden e ir todos los días al correo a preguntar si había cartas del soldado. Hablaba de él constantemente. Todos los vecinos, amos y sirvientes, nuestros conocidos, los porteros, los tenderos del vecindario, sabían que Amalia tenía un enamorado soldado, y tan pronto como la veían, le preguntaban riendo: «¿Entonces, Amalia, escribió el soldado?». El pollero le regalaba ramos de plumas de gallo, que ella guardaba jubilosamente para enviarlas a Sicilia en la primera ocasión. Trataba de colocarlas en un lado de su cabeza calva y decía: «¿Cómo lucirán bien en el sombrero del soldado?». Nunca compraba nada para sí misma. Recibía con el salario la ropa y los zapatos, como es costumbre en provincia, y el dinero de sus mensualidades lo guardaba todo para cuando se casara con el soldado. Se había hecho ella misma, con su hilo, varias piezas de tela que guardaba cuidadosamente en el baúl, y no habría desgarrado ni un trozo para hacerse una camisa por nada del mundo. Los regalos que le hacían durante el año, los obsequios de Navidad, todo lo guardaba para ese día deseado y lejano. Ella tenía un amor alegre. Nunca se le escuchaba lamentar la distancia del enamorado. Estaba segura de ese amor como de respirar y vivir. La más mínima duda nunca surgió en su honesto corazón, y ese pensamiento del soldado la llenaba de alegría. Si tardaba en escribirle, la única suposición que Amalia hacía era que estaba enfermo, y entonces se preocupaba y multiplicaba las visitas al correo. Si se encontraba con el cartero, siempre había escenas. Quería que examinara una por una las direcciones, hasta la última. Luego le preguntaba si estaba seguro de no tener otras cartas en el bolsillo, o si había perdido alguna en el camino. Tan pronto como llegaba la carta esperada, era un delirio de júbilo. No sabía leerla, pero desde el correo comenzaba a decirle a los empleados: «Es del soldado, viene nada menos que de Sicilia, y tiene, querida Esperanza,
y se reía hasta que las lágrimas le caían. Luego corría hacia casa y al final de la calle levantaba la carta. La hacía ondear gritando: «Es la carta del soldado, es la carta del soldado». Siempre había algún comerciante que se la leía, y Amalia se plantaba frente a él, riendo anticipadamente de alegría y mirándolo fijamente, como si fuera el mismo soldado hablando, y ella quisiera ver el significado de las palabras en la expresión de su rostro. Y antes de que comenzaran a leer, preguntaba con gran deleite: «¿Empieza, querida Esperanza, en la parte superior?». Querida Esperanza siempre estaba ahí. Todas las cartas se parecían, pero Amalia se regocijaba, se retorcía las manos durante la lectura para contener los gritos de placer. Luego agarraba la hoja y saltaba en medio del grupo de amigos que se habían reunido a su alrededor, y se agitaba tanto que la aureola de los broches amenazaba con arrancarle, en la violencia de los rebotes, esos pocos cabellos que la sostenían. Y besaba la carta, y se reía hasta quedarse sin aliento, y durante varios días todo el vecindario estaba ensordecido por la canción favorita de Amalia. «Oh mamá, haz la cama, que me hará la cuna, el amor del soldado es mi fortuna». Todos simpatizaban con el sincero afecto de la pobre joven. Ese amor jovial era agradable y además se sabía que era honesto. Con el mar de por medio, los dos enamorados buscaban un buen final. Sin esto, en la provincia no habrían tolerado tanto. En cierta ocasión, esa pasión inmensa llevó a la campesina a tener una especie de presentimiento. Hacía algún tiempo que el soldado no escribía. Cuando llegó la carta, al abrirla, vio caer un centésimo. Hubo muchos comentarios en los alrededores. ¿Qué querrá decir? Una moneda es un símbolo de amor. Pero no así entera. Debe cortarse por la mitad y cada uno llevar la mitad al cuello. ¿Pero qué? Es para que jueguen a cara o cruz y vean si los quiere. Y el pollero, que era el más instruido, y no creía ni en talismanes ni en horóscopos, y se reía de las sentimentalidades amorosas, decía con suficiencia: «No se entretengan tanto con los almanaques, solo es una broma. Los soldados son hombres del mundo, les gusta reír». Pero Amalia rió menos de lo habitual y besó la carta con más cariño. Y al día siguiente, cuando vino a recibir las órdenes para la cocina, me preguntó cómo podía enviar 5 liras hasta Sicilia. Luego dijo: «El soldado puso 1 céntimo en la carta. Pobre hombre, significa que necesita dinero». Y envió un giro de 5 liras a Catania. De hecho, eso es lo que quería decir. Su corazón amoroso lo había adivinado. Precisamente por esa rusticidad afectuosa y bonachona, Amalia se volvía querida por todos nuestros parientes y amigos, que aprovechaban gustosos la oportunidad de hacerle algún regalo, darle propinas o agasajos. En 3 años logró reunir varias centenas de liras y un baúl lleno de cosas. El dinero lo tenía en la caja de ahorros y de vez en cuando venía a verme con el librito para que hiciera la cuenta de cuánto había crecido su capital con los intereses. Le bastaba con poder contar 1 lira más que la vez anterior para estar muy contenta. Decía: «Es la dote del soldado, es el tesoro del soldado, todo lo que tengo es para él». Y movía la cabeza con una afirmación tan enérgica que la peineta golpeaba su cráneo como el fuelle de una timonera desgastada. Esos 3 años, durante los cuales había estado bien alojada y alimentada, apenas había envejecido Amalia, pero tampoco la habían embellecido. Parecía la misma del primer día que la habíamos visto.
Solo a medida que se acercaba el regreso del soldado, la alegría que se reflejaba en sus ojos, en su risa dichosa, en toda su persona, la volvía casi hermosa. Faltaban solo 15 días para la llegada del soldado, cuando me enfermé con una fiebre intermitente y tuve que quedarme en la cama. Mi padre, que aunque era muy brusco me quería mucho, llamó inmediatamente al médico y me cuidó como si se tratara de una enfermedad grave. La pobre Amalia, que me había tomado tanto cariño, estaba asustada ante la idea de que tuviera que seguir en cama cuando regresara el soldado. Preguntaba ansiosamente al médico: ¿podrá levantarse para el día 15? El 15 de noviembre era el gran día que ella esperaba desde hacía 7 años. La mañana del 10 se levantó con una mejilla enormemente hinchada, pero decía que no sufría en absoluto. Era simplemente una inflamación. Con tal de que el soldado no me encuentre con la cara torcida. Era lo único en lo que pensaba. Luego agregaba: le causaría demasiada pena encontrar enferma a su querida Esperanza. No era la vanidad lo que tenía en mente, sino el deseo de que nada perturbara la alegría de su prometido. Cuando vino el médico y Amalia fue a abrirle con esa apariencia, él la interrogó sobre su mal, le tomó el pulso, la envió a la cama y entró a verme muy serio y ceñudo. Esa mujer, me dijo, no está bien en absoluto. Ahora la visitaré. Entonces fue a verla a la cama y dijo que además de la hinchazón en la cara, existía el peligro de que desarrollara tifus. Prohibió absolutamente cualquier comunicación conmigo y ordenó cerrar todas las puertas, ya que nuestras habitaciones estaban separadas solo por un estrecho pasillo. Por la noche, Amalia realmente tenía tifus, y a la mañana siguiente, con la excusa de que su habitación no tenía suficiente aire, que la enferma contaminaba la casa y que me agitaba con sus gritos delirantes, el médico persuadió a mi padre para que la llevara a una habitación especial del hospital. Habría querido verla antes de que se fuera, pero no permitieron en absoluto ni que me levantara ni que la llevaran a mi habitación. Mientras atravesaba el pasillo, oí que decía con su voz alegre: «Vamos al encuentro del soldado. Todo lo mío es para el soldado, querida Esperanza», y entonaba la canción habitual. Le pregunté al médico asustada: «¿Se curará?» «Puede ser. Veremos cómo pasa la primera semana». No podía quitármela de la cabeza ni un minuto. Tenía presentimientos sombríos, y por otro lado, pensaba: pero hasta ahora solo ha trabajado, sin distracciones, sin afectos familiares, porque le enviaron a servir a los 12 años, y ya no se preocuparon por ella. Sin bienestar, sin satisfacciones de vanidad, ha vivido por una esperanza. Se ha contentado con una promesa y no ha envidiado a nadie. Habría que decir que no hay justicia si esa promesa no se cumple. De hecho, no se cumplió. La noche del día 14 murió, pero murió en un éxtasis de alegría creyendo estar en brazos de su soldado, y su cadáver permaneció sonriente con los labios abiertos sobre los pobres dientes rotos y dispersos. Unas pocas horas después llegaron sus hermanos, a quienes mi padre había hecho llamar. Yo sabía que la pobre mujer siempre había destinado todo lo que poseía al soldado. Todos lo sabían, pero no había nada por escrito. Ni siquiera pudo decirlo formalmente antes de morir porque estaba delirando. Y esos parientes, 2 aldeanos lentos, fríos y ávidos, que nunca habían hecho nada por ella,
se llevaron el fruto de sus esfuerzos y privaciones, la dote del soldado, el tesoro de amor que la pobre mujer había tardado 13 años en recopilar. El día 15 llegó el soldado y vino directamente a nosotros. Había estado viajando varios días y no sabía nada de la enfermedad de Amalia. Mi padre estaba en el hospital junto a la difunta. Tuve que hacer entrar al soldado en mi habitación y casi me alegré de poder darle la dolorosa noticia con la mayor dulzura posible y decirle algunas palabras de consuelo. Era precisamente lo que los campesinos llaman un joven apuesto, aunque ahora era un hombre hecho, una persona grande y maciza, con el cuello corto, el cabello denso y duro como cerdas, y erguido sobre la frente estrecha, los ojos pequeños, la nariz corta, el rostro ancho y estúpido. Ahí estaba ese personaje adorado. Empecé a decirle que Amalia se había enfermado y él permaneció impasible. Añadí que estaba gravemente enferma, muy grave, que la habían llevado al hospital. Y él, tan duro como un muro e igualmente frío. Quizás era su misión, quizás ese estúpido orgullo de la gente ruda que no deja ver la conmoción que consideran como una debilidad. Entonces tomé coraje y le anuncié toda la desgracia. Se puso rojo, giró nerviosamente entre las manos el sombrero emplumado, pero no dijo nada. Le insté a que fuera fuerte, a resignarse. Añadí que era una gran desgracia, que todos la sentíamos y que hasta el último momento la pobre mujer, incluso delirando, había pensado en él. Y le tendí la mano en un gesto de consuelo amistoso. Él la vio, pero no se movió, no la tomó, y solo dijo volviéndose aún más rojo: ¿Puedo ir a verla? Le respondí que sí. Le di un billete para mi padre que estaba ahí abajo organizando los funerales, y le indiqué el camino. Escuchó todo en silencio sin mirarme. Luego hizo torpemente el saludo militar y, siempre mudo, se fue. En el hospital no preguntó por mi padre ni entregó la nota. Sin embargo, mi padre estaba presente cuando entró en la habitación de la difunta. Estaban a punto de ponerla en el ataúd. Le habían quitado los alfileres. La cabeza estaba descubierta y la boca sin dientes aún sonreía con su buena sonrisa. El soldado se acercó lentamente al cadáver, con un aire torpe, sin atreverse a mirar a nadie. Luego, al ver al otro lado de la cama al hermano de la difunta, a quien había conocido en otras ocasiones, lo saludó con un gesto serio de cabeza y dijo: «Rayos, cómo estaba vieja». Pero no había ninguna perfidia en esa palabra. Era una impresión que recibía y expresaba con toda sinceridad. Si Amalia hubiera estado viva, se lo habría dicho de la misma manera, sin dejar de llamarla, en el lenguaje artificioso de las cartas, querida Esperanza. De hecho, cuando colocaron a la difunta en el ataúd, él se persinó rápidamente y como de soslayo, pero se sonrojó mucho y sus ojos brillaron. Luego salió y fue a esperar el cortejo fúnebre a 50 pasos del hospital, fingiendo leer un cartel. Dejó pasar el funeral modesto. Luego se puso a seguirlo a un lado como si caminara en esa dirección por pura casualidad y no tuviera nada que ver con ese funeral. Sin embargo, cuando llegó al cementerio, se unió a los demás. Se quedó un poco apartado con la cabeza baja hasta que la tumba estuvo cubierta. En el regreso, el otro hermano de la difunta se acercó a él, y sin saludos ni palabras de bienvenida, le dijo mirando las puntas de los zapatos: «Entonces, la pobre Amalia se ha ido». Él movió la cabeza, se encogió de hombros como para quitarse algo de la garganta, luego respondió: «Bah», y le dio la espalda. Mi padre alcanzó al soldado,
y le explicó que a él no le había tocado nada de la pequeña herencia debido a los hermanos, pero que por consideración a esa pobre alma, habíamos guardado las cartas de él y que podía venir a recogerlas. Oh, son tonterías. Y se encogió de hombros. Y por más que mi padre lo interrogara, no hubo manera de hacer que dijera si las quería de vuelta o si debíamos quemarlas. Y las quemamos nosotros, mi padre y yo, en el fuego de la chimenea. Todas las queridas esperanzas que habían consolado esa vida pobre, laboriosa y honesta.